Romina es directora de obra de la Municipalidad de Alto Biobío y nos interesaba mucho que ella estuviera aquí el día de hoy. Y también está Álvaro Morales, que es el director de la Corporación de Desarrollo Indígena, la CONADI. También es consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, así es que bienvenido, Álvaro. Y creo que Javier Ancapán todavía no llega, también tiene algunos problemas con la llegada, así es que, pero llegará en algún momento y sabemos, este documento que les vamos a presentar, tuvimos varias sesiones de trabajo, donde también precisamente esta característica de nuestros territorios en Chile, que a veces llegan y a veces no llegan, y muchas de las personas tienen distintas labores, así es que entendemos lo que está sucediendo. Así es que vamos a empezar. Coti, si puedes ponerlo en modo presentación. Em, Les quiero dar la bienvenida el día de hoy. Mi nombre es Paola Girón, yo soy la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Y lo que vamos a presentar hoy día es el documento de trabajo que hemos estado elaborando como consejo sobre gestión territorial indígena. Es un trabajo que lo hicimos en colaboración con el antropólogo Walter Imilan, y lo que estamos buscando son aprendizajes a partir de las experiencias de comunidades indígenas en Chile. Siguiente. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, primero les voy a presentar muy brevemente, y esta presentación que yo voy a hacer debiese ser bastante corta porque nos interesa mucho más bien los comentarios que tenemos tanto de Romina, de Álvaro y de Javier sobre este documento que ellos ya recibieron y que va a estar disponible para descargar en el sitio del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Les voy a contar brevemente del Consejo, por qué pensamos que era importante desarrollar este documento. Muy brevemente les voy a explicar en qué contiene este documento, y luego Walter va a moderar una conversación con nuestros invitados el día de hoy para que veamos qué se puede obtener, cuáles son los comentarios sobre este documento, que para nosotros como consejo es muy importante, ya que lo que nosotros estamos tratando de hacer es poder incluir a las distintas poblaciones que trabajan y que se desempeñan y que habitan nuestros territorios en Chile. Siguiente. Cotista, se ven, bueno, no importa. Lo que quizás primero, para los que no conocen, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial asesora al presidente de la República en la implementación de estas tres políticas públicas: la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que nosotros acabamos o te entregamos la propuesta de actualización, la Política Nacional de Desarrollo Rural y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que como saben se acaba de aprobar el PROT. Así es que este es el reglamento de esta política que se acaba de publicar el día de hoy. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. Lo que en general tratamos de ver es cómo asesorar al presidente de la República sobre todo las políticas que tengan que ver con temas territoriales. Siguiente. Y la composición del consejo es bastante amplia, somos 49 consejeros de distintos ámbitos, del ámbito público, del ámbito privado, hay también especialistas, también hay gremio, hay colegios como el Colegio de Arquitectos, de Antropólogos, y también está la sociedad civil. Tanto las universidades como la sociedad civil se postulan a ser parte del consejo, y en esta ocasión contamos con la presencia del director de la CONADI. La CONADI también es uno de los consejeros del Consejo y ha tenido un rol bien importante, sobre todo en la elaboración de este documento, en poder discutir a lo largo de lo que hemos hecho como Consejo la importancia de la visión indígena, de los conocimientos indígenas, de reconocer el habitar indígena en las políticas públicas que tienen que ver con los territorios. Siguiente. Lo que nosotros hemos tratado de instalar desde que se conformó el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial el año 2023 es poder comunicar lo que nosotros entendemos
como un enfoque territorial. Estamos tratando de orientar la forma en que se comprende y se actúan en y con los territorios, y en ese sentido fue muy importante poder proponer o entregar esta propuesta de un enfoque territorial, entendiendo que el territorio es un espacio socialmente construido, donde hay distintas escalas, actores, formas de habitar, y ahí es muy importante entonces, nosotros destacamos estas 6 dimensiones que tienen que ver con lo relacional. La mirada relacional como consejo ha sido muy importante porque implica entender no solo la relación entre lo urbano y lo rural, sino entre las distintas comunidades, en que las visiones dicotómicas que siempre hay en la planificación urbana, por ejemplo, de diferenciar entre lo urbano, lo rural, lo público, lo privado, en la vida cotidiana es bastante más fluido. También que son territorios diversos, diversos dentro de las regiones y a lo largo del país, son comunidades muy distintas. Chile se caracteriza por tener una planificación territorial centralizada, urbana y metropolitana, sin reconocer lo que está sucediendo mucho en las distintas comunidades del país. También entendemos los territorios como continuos, no paran con la división administrativa, y aquí muchos de los casos que vimos tiene que ver con que la división administrativa ni entre comunas ni entre regiones funciona cuando las comunidades atraviesan estos territorios administrativos. También son multidimensionales, también son dinámicas porque van cambiando, y de la gente además, las personas se mueven, así como veíamos lo que está haciendo Romina, se mueven entre localidades. Y por último, también el enfoque territorial nos ayuda a entender que son territorios políticos, ¿no? Que ahí el poder es parte importante de lo que nosotros podemos entender como un enfoque territorial, y las negociaciones que hay que hacer, hay discusiones que hay que hacer, y creo que lo que aquí se va a presentar y lo que vamos a ver hoy día en cuanto a la necesidad de reconocer los saberes y los quehaceres y la forma en que gestionan los territorios nuestras comunidades indígenas en Chile, implica una negociación y una articulación con distintos actores, que hace que esta mirada intercultural sea muy importante en Chile. Siguiente. Nosotros como consejo hacemos distintas estrategias, iniciativas, y creo que quizás dentro de lo que nosotros hemos estado haciendo hay al menos estas 2 iniciativas del documento de pertinencia territorial en las políticas públicas. Ha sido muy importante porque se reconoce la diversidad sociocultural en los territorios rurales de manera general, pero sobre todo se destaca también los pueblos indígenas. Esta discusión sobre la pertinencia territorial nos ha ayudado mucho, no solamente en el ámbito rural, sino en todos los ámbitos del Consejo, a poder adaptar y proponer formas de adaptar instrumentos, metodologías, decisiones políticas, y buscar una tipo de planificación que sea más situada y más respetuosa también de las particularidades de los distintos territorios. Y por otro lado, también el Consejo ha estado elaborando, entregó la propuesta de la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, donde dentro de los principios que estamos trabajando, que se proponen allí, la interseccionalidad es uno de ellos, y también que reconoce la diversidad de desigualdades de los distintos actores dentro de los territorios, y ahí la importancia de la pertinencia étnica también es algo fundamental en la propuesta que estamos haciendo como Política Nacional de Desarrollo Urbano. Esto se puede ver en distintos ámbitos. La política se propone en 8 ámbitos, pero sobre todo en el ámbito de vivienda y en el de patrimonio se destaca mucho el rol de las poblaciones indígenas. Estos documentos se pueden descargar de la página web del Consejo, así es que lo pueden ver más adelante y con más detalle. Siguiente. Entonces, ¿por qué pensamos hacer este documento? Nosotros hace rato, desde que, por lo menos desde que nos incorporamos en esta gestión del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, sabíamos que había que abordar el tema de la gestión territorial indígena. Quizás no con esas palabras, se fue definiendo de a poco la necesidad que queríamos originalmente hacer y recorrer todo el país y hablar con todas las comunidades, pero como con todo lo que teníamos que hacer no nos alcanzó el tiempo quizás para hacer un trabajo con el detalle que quizás se requería, pero estamos pensando, y lo que plantea este documento
es que era importante para nosotros reconocer y aprender de formas relacionales que se gestionan los territorios y allí la mirada indígena nos podía enseñar mucho, no solamente la mirada mapuche, sino de los 11 pueblos originarios que hay en Chile. Sabemos que hay mucho que aprender de lo que se está haciendo en Chile con la mirada indígena, y era importante también visibilizar y sistematizar lo que ya se está haciendo en términos de autogestión y de gobernanza comunitaria. Sabemos que, y por las discusiones que hemos tenido, hay iniciativas muy importantes donde han avanzado mucho en gestión territorial indígena, pero poco se conoce sobre cómo lo han hecho, qué es lo que han hecho y los beneficios que ha traído ese tipo de gestión y también las dificultades que han tenido. Entonces nosotros nos interesaba fortalecer esta gestión territorial indígena como un ámbito de planificación territorial. Hoy en día la gestión territorial indígena no es parte de la discusión de la planificación territorial y nos interesa poder fortalecerla, incluirla, aprender, porque mucho de lo que ustedes van a encontrar en el documento es aplicable a todo el tipo de planificación, es decir, que la forma en que planificamos en Chile puede aprender mucho de estas iniciativas, reconociendo también que son situaciones diversas, todo el país tiene una forma distinta de planificar en términos indígenas, pero también son de distintos tipos de complejidad. También contribuir al rol asesor que tiene el Consejo, de asesorar no solamente al presidente de la República, sino también a distintas instancias a nivel de gobiernos regionales, municipalidades, distintas instancias a nivel nacional y nuestros consejeros, que son, como veían, son 49, nos ayudan mucho también a difundir todo lo que estamos haciendo. Y por último, que nos interesaba invitar un diálogo sobre lo que este documento puede generar de un tema, de un aprendizaje institucional un poco más amplio sobre cómo podemos aprender más sobre la gestión territorial indígena, pero también cómo la podemos incorporar en las distintas formas de planificar que estamos trabajando. Siguiente. Entonces, este documento, siguiente, lo que buscaba o lo que busca, por un lado, tenía que ver con identificar experiencias de gestión territorial indígena, buscar a nivel nacional qué se había hecho, cuáles son las iniciativas, cómo lo habían hecho, y por otro lado, fomentar el reconocimiento de los conocimientos propios para el diálogo intercultural. Reconocer que hay muchos conocimientos, muchos saberes, y que tienen que ser respetados y que tienen que ser reconocidos para esta forma en que queremos gestionar nuestros territorios. Lo que se hizo, y Walter coordinó este proyecto, tiene dos ámbitos. Primero, una visión institucional, específicamente con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se trabajó con el programa Pequeñas Localidades, con 14 equipos locales de gestión, consultándoles cómo el programa incorpora la gestión territorial indígena. El programa no está dirigido a pueblos indígenas, pero sí interactúa muchas veces y a través de sus metodologías generalmente tiene una relación cercana con algunas de estas agrupaciones. Y por otro lado, hicimos unos talleres online también con 22 dirigentes que trabajan apoyando a comunidades indígenas y en distintas localidades del país. También se hicieron entrevistas en algunos casos y fueron discusiones muy, muy interesantes. Lo que vimos en esas iniciativas fue una cantidad de trabajo, una cantidad de conocimientos, de aprendizajes, pero sobre todo de esfuerzo, de cómo las personas que están trabajando en este tipo de gestión tiene que aprender y está muy actualizada, no solamente en términos de metodologías, pero también en términos legales, institucionales, de cómo funciona el aparato público también. Así es que fue un trabajo muy interesante y allí la colaboración entre el Consejo, la CONADI y el MIMBU fue muy importante. Siguiente. Y entonces los distintos hallazgos que podemos encontrar, por un lado, en el ámbito institucional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del programa Pequeñas Localidades, ellos plantean
los equipos una desconfianza estructural importante por parte de ciertas comunidades, sobre todo porque las personas y lo que se ven es que hay muchas promesas que han sido incumplidas, intervenciones fallidas, hay una percepción generalizada de que la relación con el Estado es asimétrica y muchas veces extractiva, y ahí entonces los equipos de este programa tienen que atravesar esta barrera de desconfianza estructural, no necesariamente porque ellos han tenido esta experiencia, sino por experiencias pasadas. Así es que es muy importante reconocer esa desconfianza y cómo superarla de una manera, pero eso no es un trabajo muy fácil y los equipos se ven enfrentados a eso también. Por otro lado, hay una fatiga comunitaria, un trabajo de cansancio generalizado en la participación de procesos de planificación que son burocráticos, a veces estériles. Este es un tema que hemos visto no solamente con las comunidades indígenas, sino con las distintas comunidades a nivel nacional, donde el tipo de talleres y metodologías ya no están siendo útiles en la gestión de la planificación territorial. Así es que esta fatiga comunitaria es común a distintas organizaciones a nivel nacional. También hay distintas barreras legales o de los procedimientos también, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Inversiones, donde no se adaptan los instrumentos de inversión a los proyectos con pertinencia cultural, y entonces allí los proyectos no se ajustan, las metodologías del Sistema Nacional de Inversiones de manera específica no necesariamente se ajusta a las especificidades de los territorios. Sobre esto nosotros como consejo hemos trabajado también, y al final les voy a dar el link de la propuesta que hemos hecho al Sistema Nacional de Inversiones de modificar esto, y estamos trabajando en este momento con unos pilotos en 3 regiones para abordar esta situación. Por otro lado, también se perciben por parte de los equipos del PPL tensión entre los protocolos, tensión en las temporalidades, es decir, la forma en que nosotros planificamos en Chile tiene unas temporalidades rígidas y unas metodologías que no necesariamente están acorde a las temporalidades y a los ciclos con los que trabajan las comunidades indígenas. Así es que también hay tensión allí porque hay desencuentros en las temporalidades de estas que entregan entonces el Estado de Chile. Siguiente. Por otro lado, entonces, en cuanto a las experiencias de gestión territorial indígena con las distintas comunidades con las que trabajamos, fue un trabajo muy interesante de aprender, de escuchar, de ver en distintos ámbitos, en los ámbitos de planificación y gobernanza, muchas iniciativas interesantes en el ámbito de desarrollo económico, sobre todo en temas de turismo, pero también en temas de vivienda o en temas de desarrollo local, en la gestión de la vivienda y del hábitat también, y también en los protocolos y en las metodologías. Quizás tres de las iniciativas que podemos destacar, porque fueron varias las que estuvimos viendo. Creo que el trabajo de planes de vida en la comunidad de Toconao es muy importante. Allí el grupo atacameño Licanantay ha hecho un trabajo bien importante en sus planes de vida con unas metodologías muy participativas que incorporan distintos ámbitos, no los ámbitos tradicionales de la planificación territorial, también temas de salud, temas de cultura, y a partir de estas metodologías se definen cerca de 51 proyectos diversos, que muy interesantes también observarlos y con unas asambleas comunitarias que están al tanto de la toma de decisiones constantes. Así es que ese ejemplo de la comunidad Toconao creo que es muy importante, y la idea de planes de vida, no solamente planes o planes territoriales o planes urbanos o rurales, sino de vida, hace que sea muy interesante poder aprender de cómo esos planes son gestionados. Por otro lado, en el ámbito de los comités de gestión, por ejemplo, en el caso de la implementación de las VAP en Valparaíso y cómo participaron las comunidades en la región, pudiendo armar estos comités y ser parte también de cómo se gestiona esta reserva de la biosfera. Creo que también fue muy, muy interesante. También en la quebrada de Tarapacá. Las metodologías también que están utilizando creo que son muy importantes para la toma de decisiones de lo que está sucediendo allí. Em,
También en el caso del sur de Chile, la asociación Mapulahual creo que fue muy interesante también entender el modelo de gobernanza, de protección de su territorio. Y aquí Javier va a estar un tiempo más contándonos, pero fue muy impresionante cómo, o es impresionante la forma en que generan un modelo de gobernanza territorial en base a una planificación estratégica, a un plan maestro. Han aprendido también sobre el tema de turismo, desarrollando también un plan de ordenamiento territorial, protegiendo el territorio y sobre todo protegiendo sus playas. eh, Y en ese sentido, creo que armar esta corporación comunitaria que ellos han hecho es un trabajo bien importante, y creo que es destacable las iniciativas que han hecho. Pero hay distintas, ¿ah? Hay distintas iniciativas que vimos. Creo que la de Iquina también es interesante, y creo que lo que podemos destacar, y lo van a ver a lo largo del documento, son iniciativas de las que podemos aprender muchísimo, en términos de los planes, en términos metodológicos, en términos de cómo también se gestionan estas comunidades. Siguiente. Los aprendizajes, entonces, de esta gestión territorial indígena, podemos encontrar un aprendizaje jurídico y procedimental, como una experiencia colectiva. El documento también hace mención a distintos marcos legales que hay en Chile sobre la gestión territorial indígena, desde las áreas de desarrollo indígena, la ley SBAP, la ley Lafkenche, los planes de gestión indígena, distintas herramientas de consulta indígena, de adquisición de tierras. Y en ese sentido hay una cantidad de instrumentos importantes que las comunidades han tenido que aprender, y saber manejar y saber gestionarlas también de una manera muy creativa, pero también implica desarrollar un lenguaje y unas formas de trabajo que creo que es bien importante poder reconocerlas, porque no es fácil, ¿ah? Todos los marcos jurídicos no son fáciles, y aquí Álvaro nos puede contar bastante bien como abogado y como parte de la CONADI qué es lo que implica esto. No todas, a ver, lo que se les pide o lo que tienen que hacer estas comunidades para poder entrar en un diálogo de igual a igual es mucho aprendizaje, y yo creo que ahí es importante entonces reconocer cómo lo hacen. Por otro lado, hay modelos económicos de economía comunitaria y de turismo con identidad que son bien importantes. No es solamente un turismo que busca el desarrollo económico, sino que también hay aspectos ecológicos, sociales, espirituales, que son parte de estos modelos, de poder entender cómo el turismo puede ser una herramienta también para resguardar los territorios. Y también en ese sentido hay una alianza bien importante con los temas ambientales, en términos de contenido, como el turismo y el tema ambiental puede ser una herramienta importante, una forma importante de alianzas con otras organizaciones para proteger estos territorios. Y por otro lado, existen instrumentos y estrategias de gestión territorial indígena que son importantes. Vimos metodologías como mapeos o los protocolos que se desarrollan, los protocolos en el sentido de cómo trabajar, por ejemplo, con los planes reguladores, pero también los protocolos para trabajar con universidades y con investigaciones. Muchas veces los investigadores y como parte del mundo académico también, muchas veces se declaran prácticas extractivistas donde se va a las comunidades, se extrae la información y luego nunca más se sabe para qué sirven estos materiales. Así es que han desarrollado también, hay iniciativas de protocolos para poder dar cuenta y poder proteger y ser más cuidadosos. Yo creo que ahí la mirada de los cuidados nos puede ayudar mucho en términos éticos de cómo ser más cuidadosos. Y no solamente aplica esto con comunidades indígenas, sino que debiese ser formas éticas de trabajo con todas las investigaciones y con todas las formas donde hay alguna forma de ver cómo se aprende de las comunidades en general. Así es que yo creo que aquí hay estrategias de gestión territorial indígena
indígena que son importantes de destacar y que nosotros vamos aprendiendo y vamos viendo también formas bien innovadoras y se va reflejando también algunos de los elementos que nosotros vemos en nuestro enfoque territorial, donde los límites tampoco son rígidos, sino que las comunidades se reconocen en relación con otros. Vimos en algunos casos cómo se reconocía que los participantes no solamente son aquellos que viven ahí, sino que los que tienen alguna incumbencia también, y se reconocen estos límites difusos que hay en las comunidades. Así es que mucho que aprender de esta gestión territorial indígena y yo creo que nuestros comentaristas hoy día nos van a dar luces sobre eso también. Siguiente. Entonces, para concluir, lo que van a encontrar en este documento son detalles también sobre lo que hacen nuestras comunidades en el país. Hay innovación y resiliencia. Estamos viendo la gestión territorial indígena como un campo donde las comunidades generan respuestas bastante creativas, innovadoras, resilientes también, porque han tenido que luchar durante mucho tiempo y ir aprendiendo, como decía, sobre cómo se hace esta gestión. Hay un desafío urbano muy importante. En general, la presencia indígena en ciudades desafía estas narrativas que tenemos como si lo indígena fuese solamente exclusivamente rural. Y lo que vemos es que hay bastante población que habita nuestras ciudades. En el caso de la ciudad de Santiago, Valparaíso, Temuco también, podemos ver que este sesgo rural también nos obliga a pensar la mirada urbana de los pueblos indígenas de una manera distinta. Por el lado del rol del Estado, es importante que el Estado adopte un rol facilitador de los procesos de autogestión y que ahí la mirada de la pertinencia territorial es importante. Eso implica adaptar las metodologías. Esta mirada que tenemos nosotros en Chile de la planificación nacional que no permite una adaptación a las regiones y a las localidades más específicas. Creo que necesitamos avanzar mucho sobre esto y cómo las regiones y las localidades pueden proponer también formas distintas de gestión. El tema de la interculturalidad para nosotros fue un hallazgo importante de cómo los pueblos indígenas en Chile entran en un trabajo en relación con otras entidades locales, regionales, nacionales, jurídicas, con distintas actores que nos va a servir desde una mirada menos funcional y más crítica. Es decir, esta interculturalidad crítica en el ámbito territorial resulta importante para que la gestión y la relación sea más horizontal y más equitativa en la relación en general. Y entonces también hay varios aprendizajes de este material que hemos visto y que está en el documento que nos va a aportar y nos va a ayudar mucho en las políticas públicas territoriales en Chile. No solamente para una gestión territorial indígena, sino que la gestión territorial indígena nos abre luces en la gestión territorial más general, en términos metodológicos, en términos éticos, en términos de miradas hacia cómo entendemos nuestros territorios, que son más amplias y más creativas para poder abordar las políticas públicas en Chile, que es algo que para el Consejo ha sido fundamental. Eso, la siguiente, Coti. Y las recomendaciones que tenemos son de tres tipos para las políticas públicas en general. Primero tiene que ver con el ámbito epistémico de los conocimientos, de poder avanzar en el reconocimiento de la pluralidad territorial en el país, de reconocer que hay formas de conocer, formas de habitar, formas de entendernos que son distintas y que nosotros necesitamos aprender de eso. No, no estamos muy al tanto, muchas veces buscamos, y esto es muy claro en la planificación territorial, buscamos los conocimientos desde otras partes cuando hay mucho que aprender de nuestros propios habitantes. En el ámbito metodológico y ético, también es importante la flexibilidad, la transformación y la pertinencia de los procesos de planificación y gestión territorial, cómo bajamos la escala de trabajo, cómo reconocemos lo que está sucediendo en nuestros territorios, ser más flexibles en las metodologías. Y yo creo que eso es algo que nosotros como Consejo hemos tratado de avanzar también. Y en el ámbito práctico, cómo avanzamos en formas de implementar planes y programas
e incorporar distintos recursos económicos, humanos en los territorios y en las especificidades culturales. Y esto tiene que ver con modificar la forma en que planificamos, y aquí está Romina de la Municipalidad de Alto Biobío, de ver cómo, con sistemas que son rígidos, que son exigentes también, con temporalidades también distintas. Igual hay un proceso de poder agilizar los procesos en Chile, pero falta mucho y yo creo que este documento nos va a ayudar a dar una línea también de cuáles son y cómo poder avanzar en esa mirada más situada de cómo llegar a las comunidades con las que estamos trabajando. Eso. Siguiente. Entonces, para que vean las propuestas del Consejo por ejemplo, en lo que hablábamos sobre el Sistema Nacional de Inversiones, la pueden descargar allí, y también en la página del Consejo están las propuestas de cómo territorializar el Sistema Nacional de Inversiones, y lo que aquí se plantea en términos de la especificidad indígena, en términos de pertinencia también está incluido allí, cómo incorporar la pertinencia territorial a este sistema. Y por otro lado, el documento sobre pertinencia territorial en las políticas públicas también puede ser útil para discutir sobre cómo avanzar en la gestión territorial indígena. Eso. Y ahora entonces vamos a abrir la palabra, y quiero invitar a Walter Imilan, que fue el que desarrolló este trabajo, para que modere con nuestros siguientes invitados. Tenemos tres invitados. No sé si ya habrá llegado Javier, pero tenemos como invitado a Álvaro Morales, que es el director de la CONADI y que también es consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Tenemos a Romina Ocares, que es arquitecta y magíster también, y es la directora de obras de la Municipalidad de Alto Biobío. Y también no sé si está Javier Ancapán, que es de la comunidad Manque Mapu, del territorio Mapu Lahual, que también aprendimos mucho de lo que ellos están haciendo en esa región, en ese territorio. Así es que, Walter, te doy la palabra para seguir en esta discusión en base a este documento que acabamos de presentar. Bueno, muchas gracias, Mari Compuché, Inchetá, Milán Piñén, Kumelemun Compuché, saludarles a todos. Mi nombre es Valtteri Milán y bueno, soy la persona que estuvo a cargo, responsable del trabajo, de la redacción, de la formulación de este documento, que para mí también, bueno, que he trabajado en temas vinculados con vivienda, planificación territorial, pero que también participo hace mucho tiempo en una organización que se llama Huechequecheni Trabún y en mi comunidad Paisilquín Tupuray, en Puyehue Mapu, también tiene una significación bien especial. Y en eso también agradecer a todas las personas que participaron, hay varias de ellas que están presentes en este lanzamiento, así que agradecerles por su tiempo. Nos hubiera gustado que fuera mucho más extensa las posibilidades de conversación, de conocer, pero bueno, a veces también estos trabajos requieren esa rapidez para poder dejar efectivamente este documento que espero yo personalmente que se pueda proyectar en el tiempo y que se pueda profundizar. Agradecer a las personas de las distintas comunidades, tratamos de buscar la máxima representación territorial y de distintos pueblos, y también agradecer a los equipos técnicos del programa de pequeñas localidades que corresponden a equipos que trabajan en territorios con una alta, digamos, densidad, número o significancia de población, de pueblo originario, de pueblo indígena, y como efectivamente se planteaba, si bien no es un programa que está orientado a trabajar con pueblos indígenas, si la experiencia de ellos, del territorio, de la pequeña escala, de sus metodologías, podían brindar luces interesantes respecto a lo que significa la experiencia de la planificación en espacios locales. Así que bueno, eso, agradecerles a todas y a todos y bueno, invitar a un comentario y conversación, ojalá, que tenemos un poco de tiempo, hay mucha gente que se excusó, no podía llegar, invitamos al Peña y Javier Ancapán, que se excusó, dice que va en camino, tuvo algunos temas, esperamos que logre conectarse y que pueda también compartir su visión desde lo que han hecho en el territorio de Mapulahual, pero la idea es que junto con la ¿verdad? Reflexiones que nos va a compartir Álvaro Morales, que le agradezco mucho su disposición para poder compartir con nosotros, y a Romina,
Ocares, podamos generar un poco de diálogo. Así que, sin más, nada, darle la palabra a Álvaro, que él desde su experiencia, desde justamente la institucionalidad que está, ¿verdad?, más cerca de respecto a las políticas públicas de pueblos indígenas, nos pudiera compartir su visión, su perspectiva, su reflexión. En este tema, como decíamos, ¿no?, de gestión territorial indígena, que no es un concepto propiamente que está establecido, pero que nos interesa mucho poder ir profundizando y fortaleciéndolo en adelante. Álvaro. Bueno, muchas gracias a su presentación. Muchas gracias por su desarrollo territorial y atención a la Di- Disculpa, temática Álvaro, dentro del parece que presupuesto del se te desarrollo escucha. territorial, levantar el concepto de gestión territorial indígena. ¿Sí? Disculpa, ¿puedes repetir lo último ¿Aló? que dijiste? Porque partió tu locución con quiebre. Quizás no hacer eso. ¿Aló? Ahí se escucha mejor, ¿Ahí sí, sí? sí. Ya. Agradezco, por supuesto, a Onde por la invitación generado poder de la gestión territorial indígena y porque la verdad es que mirar territorial es algo que es fundamental al futuro Disculpa, de las políticas disculpa, públicas Álvaro. indígenas y una Que se quiebra mucho, sí, sí. No, sí, no se logra comprender. que cambiar de información. Pues, ¿Cómo? que parta la colega y Ya, otro muy bien. eso, perfecto. Ya, mientras ahí mejoramos las conexiones, invitamos a Romina Bucares. Adelante. Muchas gracias, Romina. Eh, Hola, buenas tardes. Romina Ocares Orellana, directora de obras de la Municipalidad de Alto Biobío. Bueno, llevo trabajando en Alto Biobío, que el 85% de la comunidad es indígena. 22 años voy a cumplir este año. Eh, Ha sido un aprendizaje tremendo, y desde ahí quiero partir un poco en el tema de la gestión del territorio. El conocimiento de ambas culturas, o sea, el tema de interculturalidad es súper importante para poder establecer situaciones de conversación, situaciones de gestión y situaciones de poder de alguna forma trabajar en un territorio, ya que, como se dijo en el documento, muy bien dicho, en todo lo que es la gestión territorial de todas las comunidades indígenas que establecieron como sus parámetros de cómo es la conversación, que es una conversación lenta, que tiene tiempos, que no tiene un ciclo administrativo como los tienen los ciclos del Estado, sino que tiene un ciclo que se basa ¿cómo se llama?, en la naturaleza, en el lenguaje, en la cosmovisión, en sus encuentros simbólicos como el guillatún, como los cambios de que ocurren a través del tiempo. Además nosotros tenemos la particularidad, por ejemplo, en Alto Biobío, que tenemos la movilidad, o sea, el pueblo no trabaja o no vive o no limita su territorio en una parte de la vida, sino que tiene dos viviendas, que es el tema de la invernada y la veranada. Entonces, todos estos parámetros que intervienen desde el Estado en el territorio, creo que existe una debilidad en cuanto al conocimiento. O sea, por ejemplo, hablaba mucho del tema del subsidio habitacional, de la vivienda. Nosotros tenemos mucha problemática en el sistema de que nos dicen, no, esta persona no puede tener subsidio habitacional porque tiene dos habitares, o sea, tiene la invernada y la veranada. Además,
trabaja dentro de una comunidad indígena, porque en Alto Biobío todavía existe el tema comunitario, o sea, tenemos título de merced, las comunidades tienen muy poco territorio dividido, las comunidades que están más cerca de Villarralco, que es la zona urbana, lo tienen. Entonces, esta división territorial que nos exige muchas veces el Estado, el gobierno de Chile, para poder nosotros incluir una vivienda, incluir una organización social, postular a un proyecto y todo, como lo dijo muy bien, bueno, en este sentido, PPL, que es el programa del MIMBU, es súper complicado trabajarlo en el territorio, la división territorial. Desde que yo llegué hace 22 años atrás, cómo ha cambiado el territorio en estos tiempos es sumamente importante y muchas veces transgrede la forma de que ellos tienen de ver su territorio. Entonces nos dicen, ¿por qué tenemos que dividir la organización? ¿Por qué tenemos que dividir el territorio para poder postular a políticas públicas o de cualquier tipo? Entonces empieza como ese conflicto que hablan en el documento, esa contradicción, ese miedo de trabajar de repente con cualquier programa que venga, porque todos hacen estudios, 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 pero también no se concretizan las cosas en el sentido más de esto de los programas de inversión, de la legalidad, de muchas cosas así. Además del lenguaje, o sea, nosotros tenemos una población hablante casi en su totalidad, entonces nosotros llegamos desde otro punto de vista, desde una vida que es para nosotros es cotidiana, normalizada, a vivir donde ellos, el espacio de vida es la naturaleza, o sea, donde como que el suelo no es propiedad privada, sino que es un suelo que se comparte, se trabaja, se presta, se ayuda, es una vida en comunidad. Y eso a través de estos 22 años que yo llevo trabajando, se ha ido perdiendo un poco por esta intervención que, eh, que no se había hecho. O sea, este documento me abrió como una mirada y una esperanza para poder trabajar en el territorio desde otra perspectiva, porque todo, como les digo, todo lo que viene desde el Estado y muchas veces, bueno, aquí también se criticó a la municipalidad. Nosotros tenemos le contaba a Walter que tenemos un poco distinto ese pensamiento quizás porque los líderes locales, los alcaldes han sido los dos pehuenches. Bueno, allá las comunidades indígenas son pehuenches, transitan en la cordillera. Entonces, ellos tienen o sea, la visión de los pueblos originarios para tratar el territorio, para hacer las conversaciones. Ellos respetan la autoridad, o sea, allá el lonco y el presidente de la comunidad, que se supone que se, que se impuso también por este tema de las comunidades indígenas, ellos son las autoridades que conversan en su comunidad, o sea, no se transgrede, una comunidad no le puede decir a la otra lo que debe o lo que no debe hacer. Y esa participación nosotros la tenemos, nosotros vamos por comunidad a conversar. Les puedo decir que partimos a las 8 de la mañana y volvemos quizás a las 8 de la noche en una conversación y quizás en ese día no ha terminado. Entonces los diálogos son muy extensos, son muy distintos, además que hablan primero en su lengua, nosotros tenemos que esperar que ellos puedan tener ese contacto entre ellos y después nosotros podemos intervenir de alguna manera o nos preguntan cosas obviamente en la lengua de nosotros, pero es primero debe haber unas salidas a terreno. Yo siempre le digo a la gente que trabaja sobre todo en instituciones públicas, bueno, no municipales, vengan al territorio, porque nos dicen, no, sí que nosotros estamos planificando desde nuestro escritorio y todo. No, vengan al territorio. Nosotros tomamos una camioneta, los sacamos a Butablembuna, Guayalí, que son 3 horas de viaje que tienen, que delimitamos, porque nosotros no solamente con regiones y provincias, como hablaban, hay comunas, también limitamos con Argentina, los llevamos para que ellos conozcan la realidad de que no es fácil trabajar en este tipo de territorios, además de las distancias, además de la lengua, además de la cultura, que es una cultura
que, que a nosotros nos ha enseñado mucho. Entonces, debemos ese respeto que se habla aquí, como se empezaron a hablar de las distintas localidades del norte, del sur, de todo. En realidad yo quedé impresionada porque es lo que nosotros hacemos, quizás no le hemos puesto nombre, no le hemos puesto, por ejemplo, planes de vida comunitaria o cosas así, pero sí existe ese respeto y yo creo que de alguna forma tiene que ver con el del liderazgo que los dos alcaldes que llevamos hasta este momento, desde que se creó la comuna, son pehuenches y respetan las autoridades, respetan el Trabún, respetan el Guillatún, respetan todas las instituciones culturales que se deban respetar para poder definir un proyecto, para poder hacer un proyecto. No podemos intervenir un territorio si es que el lonco y el presidente de la comunidad no lo saben. De hecho, a nosotros nos viene a visitar muchas personas de afuera, no sé, el gobernador, el delegado, ahora, y el alcalde se molesta cuando él no sabe que viene la visita, porque estamos acostumbrados a informar cuando vamos a una comunidad indígena de que nosotros vamos a ir a la comunidad a ver tal y tal cosa, al presidente y al lonco o a los que estén en representaciones en esos momentos, ya sea de proyectos, ya sea de todo. Entonces, ese conocimiento en las comunidades indígenas para una persona que viene de afuera a trabajar, sobre todo en los colegas que vienen nuevos y todo, es algo o fascinante o algo controversial porque es completamente distinto, o sea, sale de todo lo que nosotros podemos asimilar a través de la vida que hemos tenido como gente que vive en la ciudad y como que ha estudiado en la universidad o que ha hecho una profesión y todo. Y es súper importante ahora que muchos jóvenes están saliendo a estudiar, están conociendo, o sea, están tomando conocimiento, absorbiendo conocimiento, empoderándose, como decía también aquí en las comunidades, metiéndose en el tema en delegaciones, en consejeros regionales, postulando a cosas así para que desde dentro también ellos puedan intervenir. Esto que decían que no sé, los programas vienen con plazos definidos, con tiempos definidos, que tienen que hacer una reunión comunitaria entre todos, no entre solo comunidades, todas estas cosas para poder intervenir desde dentro y eso nos da un poco de orgullo porque ha costado, o sea, ha sido un proceso súper lento. Yo no sé si en otra comuna del país se hable, porque el 80% de la comuna de las personas hablan el chedungún, acá se llama chedungún, no mapudungún, y ellos son mapuche pehuenche, o sea, ellos se denominan como pehuenches, no tan así mapuches, o sea, ahí hay como una problemática todavía, pero son hablantes, entonces tienen su vestimenta, se movilizan a caballo, a pie, o sea, tienen esta movilidad, tienen una casa acá, la trasladan como si nada a otro lado, tienen esa vida que uno de repente, por ejemplo, es más importante la cocina o la ruca, porque la ruca no es la casa, la ruca es la cocina donde ellos tienen el fogón, que la vivienda en sí. Entonces los subsidios habitacionales nosotros le decíamos, no, pero es que tiene que incluir la ruca, no, pero es que... y es una pelea constante sobre elementos que se van dando en el territorio que son súper importantes. La forma constructiva, bueno, la forma de poner la vivienda, la salida del sol, dónde están las araucarias, dónde están los ríos, todo es algo que realmente que puede hacer, y como le digo, o sea, como está dicho acá, son todos los territorios distintos, pero todos convergen en eso. O sea que el territorio es algo en movimiento, vivo, que entra la gente, entra la naturaleza, entra la cosmovisión, el simbolismo, todo. O sea, no es algo que muchas veces uno no comprende o no logra comprender del todo. Muchas gracias, Romina, por compartir tu experiencia claro, en un contexto municipal que es muy particular, como tú decías, ¿no? Como que tiene y efectivamente no había pensado en ese dato de que debe ser la comuna que tiene mayor porcentaje de personas hablantes en Chezungún
Es un idioma distinto al castellano como lengua materna. Es un dato interesante de cómo eso va impregnando, ¿no? Dinámicas que han logrado ir desarrollando desde el municipio. Podemos seguir, dar la palabra a Álvaro, Álvaro Morales Marileo, y después, bueno, esperemos que a Javier Ancapán pueda llegar, pero si no, después seguimos generando una conversación. Walter, ¿me Álvaro, escuchan adelante. bien ahora? Me Sí, cambié de conexión, espero que sí. sí, ahí se escucha muy bien. Ya. Gracias. Veamos, esperemos que funcione. Bueno, yo parto nuevamente entonces agradeciendo la invitación, agradeciendo a Paola y al Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, porque dentro de sus labores, por supuesto, hay un mandato general, ¿ah? Y creo que ha sido un acierto y también dice mucho de el approach, el acercamiento que ha tenido este gobierno respecto a estas materias en enfocar directamente la cuestión indígena, donde yo les decía, es clave entender la territorialidad y todo lo que ello implica para poder llegar a entablar algún tipo de diálogo y una relación que permita que las políticas públicas cumplan su cometido y que ese cometido además sea pertinente a la diversidad cultural. Y este es un tremendo desafío, ¿ah? A mí me gusta mucho lo que se levantó de gestión territorial indígena. Es algo novedoso, creo que posiciona una cuestión que tiene varias derivadas, pero que en definitiva apunta a cómo nos relacionamos con los pueblos originarios desde la lógica estatal, que por supuesto cumple una labor por el bien común de todos, pero donde también tiene que hacer eco de la diversidad de este Chile largo, angosto y donde tenemos 11 pueblos originarios en territorios a lo largo y ancho de todo Chile y también insulares, Rapa Nui, y donde hemos tenido, creo yo, un comportamiento como Estado que nunca ha posicionado este dinámica propio de la lógica del Estado moderno occidental, sabe lo que le conviene a cada uno de los ciudadanos. Y eso es algo, por supuesto, que ya a esta altura tiene que ser revisado. Y creo yo que en este documento hay una fotografía, una cartografía de lo que significa la experiencia en las iniciativas del tejido social comunitario que han sido exitosas y que están al margen del Estado y buscan un reconocimiento. Y eso es altamente loable porque nos demuestra que, por supuesto, primero los pueblos originarios tienen tanto presente y futuro como pasado. Ya no son objetos de museo, están ahí vivos, persisten en los territorios y hay que reconocerlo. Y el reconocimiento no tiene que ser simplemente folclórico, apuntando a esencialismo, sino que tiene que entenderlo en la profundidad y complejidad de la diversidad que presentan. Creo que lo dijo Paola, por ejemplo, entender también que la indigeneidad está presente en la urbanidad, en un porcentaje importantísimo y mayoritario y que eso presenta otro tipo de desafíos más allá de los que nos imaginamos cuando pensamos en pueblos originarios, y que son desafíos contingentes del día de hoy. Y entender también que Chile está en un proceso de mutación de su aceptación de su componente originario que es bien importante en los últimos 25 años. ¿Ah? Yo quisiera relevar que entre el censo de 2002 y el censo de 2024 hay un aumento de un 4,6% de población autoidentificada indígena a un 11,5%. Y es evidente que no nos estamos reproduciendo más rápido. Esto tiene que ver con un cambio interno que tiene un contexto y un trasfondo social que probablemente es más empático con la indigeneidad o digamos, menos racista quizás, menos discriminador, y que ha permitido que esto aflore y que, en definitiva, muchos sujetos que en algún momento quisieron, por diversas razones, plantearse como chilenos, hoy día se reencuentren con un pasado que es parte de su identidad y que, por supuesto, tiene efectos en las maneras en que ve el mundo, asuman o no asuman su indigeneidad. Y esto creo yo que hay que entenderlo, porque lo que releva al margen de las experiencias concretas, que son, por supuesto, material obligado de consulta, creo yo que hay que entender que el desafío
que está detrás, y yo lo digo como director de CONADE, que he recorrido los territorios de los 11 pueblos originarios y los he visitado en sus lugares de hábitat original, y me he impregnado de la cultura y la cosmovisión de cada uno de ellos, y yo siento, siendo abogado y viniendo también desde la educación propiamente formal, anclada en el derecho civil y esa otra visión de la vida, y la verdad es que cuando uno entiende esto, yo alguna vez lo he comentado, es una especie de traumatismo sistémico, porque por una parte, yo soy abogado, en la universidad a uno le enseñan el derecho civil como el derecho general de todos, ya sin excepciones, y que tiene una forma de trasuntar el mundo que es bien peculiar, pues el derecho civil cosifica el hábitat del territorio y lo diversifica y lo disecciona. Por ejemplo, simplemente divide en inmuebles por adherencia, inmuebles por naturaleza, suelo, subsuelo, espacio aéreo, aire, inmuebles por destinación, recursos naturales, agua, minerales, animales, y todos aquellos son bienes que están a disposición de los sujetos del derecho y los pueden utilizar para el provecho económico, inclusive pueden estar de un mismo lugar, digamos, esos derechos en poder o propiedad de personas distintas. Y cuando uno se va a la lógica indígena, solamente para ser ilustrativo, se encuentra con una lógica, una visión, una perspectiva absolutamente distinta. Lo que se ve, nosotros le pusimos el nombre de territorio, por supuesto cada pueblo tiene su propia acepción para ello, pero el territorio es una unidad indisoluble de hábitat, aspectos materiales, inmateriales o espirituales, recursos naturales, seres vivos y cultura que se desarrolla en ese lugar. Y bajo esa perspectiva es evidente que las visiones chocan. Ahí, y yo creo que este documento lo releva muy bien, hay una distancia epistémica de cómo entendemos un lugar, un espacio y la presencia vital en él. Y por supuesto, cuando el Estado lo ve de cierta manera, con sus propios instrumentos y lentes, y los pueblos originarios lo ven de otra, esa distancia se materializa cuando tratamos de relacionarnos, ¿ya? Es ahí una cuestión que se ancla inclusive en las visiones más gruesas. Sabemos que los pueblos indígenas tienen un tiempo circular, donde el pasado alimenta al presente y al futuro y lo marca. En Occidente tenemos un tiempo lineal, somos profundamente antropocéntricos en Occidente, por supuesto los pueblos originarios ven esta holística. Entonces, todas esas cuestiones marcan que empiecen a haber contrapuntos de distancia donde la solución, yo diría, hasta la ratificación y entrada en vigencia del convenio 169 a partir del 2009, era súper simple. El Estado imponía sus reglas y los pueblos originarios o se adaptaban o quedaban fuera. Y eso a mí me tocó verlo. Yo fui abogado mucho tiempo del INDAP, del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Y claro, teníamos instrumentos que iban y pedían dominio vigente de la propiedad, sabiendo que, o sin saber, quizás soslayando, que en gran parte, por ejemplo, de Biobío a los lagos tenemos títulos de merced que son colectivos, que son indivisos, que tienen figuras como el goce, el derecho real de uso y otras más que, por supuesto, no calzaban en esta solicitud. Y cuando le pedíamos dominio vigente, había una sucesión de 8 Peñi y Lamien para ponerlos de acuerdo, firmar, ir a notaría, era un lío y quedaban fuera, ¿ya? Cuando uno se ponía a pensar en esta cuestión, decía, bueno, ¿y por qué simplemente no ajustamos? No se puede. En derecho público, y de aquí vienen los aforismos, se puede hacer solamente lo que está expresamente permitido. Y cualquiera que se ponga creativo va a caer la Contraloría encima y no va a terminar en nada bueno. Entonces, muy corrosiva con la cosmovisión, la identidad del pueblo originario y con una relación que fuera sana y que fuera justa, ¿ya? Porque aquí lo que había era una injusticia epistémica, en el fondo. Y en ese sentido, siento yo que con el convenio 169, más que insertarse en una gama de conceptos como territorio, recursos, participación en beneficios, consulta, etcétera, lo que se inserta en los territorios mismos es un empoderamiento de los hermanos, que en definitiva adoptan este nuevo bagaje y le exigen al Estado que lo aplique. Y
Ahí hemos tenido, yo creo, durante este último lustro y más, un andar que ha sido de ensayo y error, ¿ya? De ensayo y error. A mí me ha tocado verlo, ¿ah? Me ha tocado verlo, por ejemplo, me tocó en el INDAP ver cómo nació, se desarrolló y eclosionó el programa de desarrollo territorial PDTI, uno de los primeros programas que decía, oye, en vez de ir donde los peñas y enseñarle a plantar en un invernadero o a plantar avellano europeo, vamos y preguntémosle qué es lo que ellos hacen en sus territorios y los apoyamos. Ya que era una cuestión, imagínense, que es como de perogrullo, pero que era una revolución en el 2010-2011. Y eso seguía chocando con las tenencias, seguía chocando con la sociedad conyugal, la autorización de la mujer casada y todas estas cuestiones que son propias del sistema occidental. Y los peñas iban quedando fuera y los que se insertaban iban viendo que estos programas tenían una muy buena idea, pero muchas veces por inexperiencia también de los que los operábamos, inexperiencia que tiene que ver con lo que decía Romina, del conocimiento real, circunstanciado, vivencial de lo que sucede en los territorios, por supuesto que eran cuestiones que empezaban a fallar metodológicamente, ¿ya? Y pasaba a ser un componente declarado el territorial más que un componente real y aplicado. Y eso requirió una madurez, yo creo, de bastante años, unos 5 o 6 años, para que efectivamente estos instrumentos fueran entendiendo estos baches, fueran abriéndose a la diversidad, a la otredad, y fueran empatizando con estas realidades territoriales, además con lo que decía Romina, que yo creo que es clave, con la diferencia en los tiempos que se manejan a nivel de pueblos indígenas y del Estado. ¿Ya? Yo siempre lo digo, cuando uno se sienta con una comunidad, se acuerda de Albert Einstein, porque los tiempos son relativos. ¿Ya? Hay que estar ahí viviéndolo para entender que todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo, su hora y su edad, y cuando no ha llegado esa hora y edad, por más que uno quiera forzar ciertas decisiones, ciertas ideas, a sentar resoluciones, las cuestiones no llegan y no resultan. Entonces, toda esta dinámica de entendimiento, creo yo que ha ido generando un aprendizaje para todos los que estamos involucrados en esto, que ha sido progresivo y que en definitiva comienza a hacernos entender acerca de esta diferencia epistémica, donde en realidad nosotros tenemos que aceptar de buena manera ya este traumatismo sistémico que hay cuando nos encontramos con esa otra forma de ver la vida. Y aquí yo creo que esto es clave, porque cuando uno entiende eso, capta de qué se trata esto, porque el silogismo yo creo que en el desarrollo territorial y en la gestión territorial indígena es simple, o sea, el desarrollo territorial es necesariamente un paradigma de desarrollo con identidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros entendemos que la identidad indígena está basada en la propia cosmovisión forjada en la noche de los tiempos, tenemos que entender que necesariamente esa cosmovisión se ancla en la ancestralidad. Y cuando entendemos que conciben un tiempo distinto, circular, donde el pasado incide en el presente y le da sentido a él y al futuro, entonces nosotros entendemos necesariamente que estamos hablando de una relación distinta entre los sujetos y de los sujetos con la naturaleza. Una relación donde no hay sujetos y objetos, sino que estamos en igualdad de condiciones en una holística que es una relación vital, material, espiritual, recíproca con el hábitat, los componentes materiales, recursos inmateriales, espirituales, en definitiva la cultura. Y cuando uno entiende eso, dice, bueno, por supuesto, cuando uno se inserta en esa lógica, se coloca en los zapatos después de escuchar, dialogar, empatizar y trata de aplicar los instrumentos de buena fe y con las aperturas que nos permiten hoy día el Convenio 169, la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, es mucho más fácil poder entender dónde está el quid, dónde está la clave del desarrollo territorial. Y siento que ahí no hay un manual, ¿eh? Yo creo que esto es más sentimiento y método que manual, porque si uno genera un manual, créanme que no va a funcionar de la misma manera con los 11 pueblos indígenas y pensemos solo en el pueblo mapuche con las diferentes identidades que tiene el pueblo mapuche. Ya lo decía Romina ya con los pehuenches del Alto Biobío. Vamos a Chiloé, es otra historia absolutamente distinta. Entonces, siento yo que acá esto requiere una apertura por principio, primero a la otredad, ¿ya?
que es una apertura que requiere entender, y para poder entender hay que vivenciar, por lo tanto es algo que requiere necesariamente diálogo. Y ese diálogo se da necesariamente cuando hay buena fe y, por supuesto, una apertura empática a poder sentarse con la otra realidad, la otra visión, y escuchar de manera, ojalá, lo más desprejuiciada posible. Y esto parece fácil, pero es altamente complejo, y los diferentes gobiernos y administraciones han transitado por altos y bajos, diferentes visiones, donde siento yo ha ido quedando de que las políticas públicas indígenas funcionen, es que coloquemos el diálogo por delante. Y eso es lo que ha hecho a grandes rasgos esta administración. ¿Ya? Esta administración aperturó el diálogo por diferentes instancias: Plan Buen Vivir, Comisión Presidencial Paz y Entendimiento, Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, CONAVI, y escuchó más que pontificó para poder, de cierta manera, lograr entender o generar ese quiebre también en la lógica de pérdida de confianza que creo que el documento también levanta. Y creo que eso es altamente significativo, porque cuando uno entiende esto, se da cuenta que la actualización que requiere el Estado, por supuesto, necesita un ritmo, yo creo, y una profundidad mucho mayor a la que ha tenido hasta el momento. Hay que ser muy transparente en esto. La maquinaria del Estado es una maquinaria difícil de mover. Ya muchas veces se usa la ilustrativamente la idea de este tren a pedales, ya tanto para que avance, tanto para que se mueva. Imagínense cambiarle una pieza, reestructurar un vagón, es complejo, ya altamente complejo. Yo creo que todos los que hemos pasado también por la administración pública con grandes ideas de cambio, nos damos cuenta bastante rápido que hay que bajar las expectativas, y que muchas veces los cambios domésticos son mucho más eficientes en los 4 años de administración que reinventar la rueda, ¿ya? Entonces, en ese ámbito, yo siento que lo que necesitamos primero es generar las condiciones de relación con los pueblos originarios basadas en el diálogo recíproco, abierto, para que se vuelvan a construir las confianzas. Doy un ejemplo muy simple: en la Araucanía. Cuando nosotros llegamos al 2022, estaba quebrado el diálogo, teníamos una cantidad de hechos de violencia disparada. ¿Por qué? Porque se habían cerrado las vías institucionales de compra de tierra y agua, de demandas de restitución territorial y otras, ¿ya? Y lo que nosotros hicimos fue abrirlas nuevamente y dar trato a todo aquel que tenía una demanda frente al Estado, para decirle realistamente cuál era la vía y cuáles eran los tiempos también involucrados en un sistema que, por supuesto, tiene una recarga importante. Y ser transparente en aquello generó, siento yo, dos cuestiones. Primero, que pudimos ordenar la demanda escuchando a las comunidades en lo que nosotros construimos, que es algo bien simple: mesas territoriales. Juntamos a las comunidades no por afinidad según nuestro parecer, sino que esperamos y les delegamos que ellas se autoconvocaran en sus respectivos territorios para generar estas organizaciones que pudieran interlocutar con nosotros, para poder ir viendo cuáles eran los temas que ellos tenían pendientes y cuál era el orden de prioridad que lo íbamos a abordar. Y esto es súper simple, ya no es reinventar la rueda, pero permitió que pudiéramos gestionar con una gran cantidad de comunidades sus intereses, ordenáramos prioritariamente unos versus otros, evitáramos que todos estuvieran presionando a la vez, y pudieran entender que hay criterios también que siento yo son de justicia, como la antigüedad en la reclamación, ¿ya? Y eso generó, a grandes rasgos, que nosotros tuviéramos una relación con las comunidades que estuvo dado por promesas que empezamos a cumplir porque eran realistas. Lo que no podíamos cumplir simplemente no lo prometimos. Y en segundo lugar, sobre ello, a medida que fuimos cumpliendo y pasado ya un año, un poco más, nos dimos cuenta que las comunidades reconocieron en la vía institucional una vía abierta que era factible de transitar, y donde, bajo ciertas circunstancias de justicia en el ordenamiento y la priorización, se podían encontrar resultados válidos. Y eso creo yo que cambió ostensiblemente el escenario. Nosotros estamos entregando una administración ahora que tiene un 80% menos de hechos de violencia rural, que muchos relacionan con la cuestión indígena. Está todo mezclado, pero es un indicador también del pulso
y la temperatura de la zona que, por supuesto, está mediada por una ocupación del Estado hace 150 años que todavía eclosiona y que tenemos el deber de solucionar. Entonces, ahí hay un tema que yo siento que es central. Cuando se da esas circunstancias es posible sentarse a conversar. Y cuando es posible sentarse a conversar, terminamos como Estado entendiendo las lógicas de los territorios. Porque los territorios han estado expuestos a entendernos a nosotros como Estado por mucho tiempo, ¿ya? Hay que hacer lo contrario, después de tanto abuso, de tantas promesas incumplidas, hay que demostrar que la institucionalidad funciona para que se vuelva a confiar en ella. Y cuando se dan esos puentes, creo yo que esta es una condición necesaria y suficiente para empezar a ocupar las herramientas que tiene el Estado para aperturar esas otras miradas. Y en esas otras miradas yo doy un par de ejemplos. Primero, por ejemplo, la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que nos pone a discutir estas cuestiones y las pone en perspectiva para indicarnos que hay caminos que sí o sí hay que transitar bajo ciertas ideas y conceptos, como los que estamos conversando. La creación del programa de acción territorial en CONADI, que yo le digo uno de nuestros programas más progresistas. ¿En qué sentido? Revolucionario, pero simple. Por primera vez, nosotros generamos un programa que no es paternalista, en el sentido de tener una bolsa de dinero y irle a decir, mire, usted siembra avellana europea y usted hace un invernadero y siembra hortalizas. Y le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué les interesa? ¿Les interesa la revitalización lingüística? ¿Les interesa el desarrollo territorial en un sentido de obras públicas, infraestructura? ¿Les interesa la reivindicación territorial como restitución y justicia histórica? ¿Les interesa el fomento productivo, la mecanización? Cuéntenos. Y cada mesa territorial que insertó su actuar en este programa, la verdad es que nos sorprendió bastante, porque uno pensaría que economicistamente las comunidades pueden estar tentadas a buscar el fomento productivo, que ha sido lo natural siempre para llegar a las políticas de la ruralidad, y nos encontramos con tremenda sorpresa, dado que uno de los componentes más requeridos era el empoderamiento organizacional y esto creo que es muy importante, la revitalización lingüística. Y fue una tremenda sorpresa que nació de una idea simple, que no es revolucionaria para nada, pero que nos enseñó que años de políticas que habíamos tenido ofreciendo otra gama de soluciones, la verdad es que no daban en el clavo. Entonces, cuando escuchamos, las soluciones son pertinentes y atingentes. Y esas soluciones generan, por supuesto, la base primero para una relación más sana con el Estado, porque se siente una relación donde te están reconociendo. Yo creo que es clave de las comunidades, dado que este aumento en la autoidentificación indígena tiene que ver también con esta necesidad de reencontrar la indigeneidad en nosotros, de encontrar la ancestralidad y de poder construir identidad sobre ella. Y eso creo yo que es sumamente importante, porque siento que genera un camino que por supuesto hay que transitar hacia el futuro, pero es un camino que está construido sobre otra lógica. Se rompe la lógica paternalista y se genera el abajo arriba del desarrollo territorial. Surge de los territorios. ¿Y cuál fue el secreto? Dialogar, escuchar activamente y generar instrumentos pertinentes con lógica distinta a la paternalista. Entonces, yo siento que estamos en un punto donde, pensando que el convenio 169 ya cumple casi 20 años, 2009, ya estamos en 2026, creo yo que tenemos que aprovechar los momentos históricos entre el desarrollo, por supuesto, de la identidad indígena, el tejido comunitario y otros, y también la consolidación de los instrumentos en el sistema jurídico, convenio 169, Declaración de los Pueblos Indígenas, que, ojo con esto, yo quiero ser muy transparente y también aquí autocrítico en un sentido no de gobierno, de Estado. No ha sido el Estado el que ha reconocido y ha implementado en su gran mayoría estos instrumentos. Han tenido el empuje, que es un empuje con fuerza de cosa juzgada, de judicializaciones sucesivas desde distintos ámbitos que han obligado a elevar los estándares.
Entonces, cuando ya hemos llegado a un momento en que entendemos que hay que elevar los estándares en esta materia y ya están en condiciones de elevarse, creo yo que es necesario sentarse a ver ya cómo solucionamos esta brecha epistémica entre la cosmovisión del Estado moderno y los pueblos originarios. Y esa brecha epistémica yo creo que no tiene otro camino, y aquí lo dijeron también, Paola lo recalcó al final de su exposición, que el camino de la interculturalidad. Y este es un camino que también tiene varios pasos. El primero de ellos, yo acá quiero ser majadero, creo que la Comisión Presidencial Paz y Entendimiento dio en el clavo en esto, es el reconocimiento constitucional, porque un sistema que opera de abajo hacia arriba siempre va a ser inorgánico y va a ser casuístico y va a depender de las autoridades del momento, si implementan o no implementan. Acá necesitamos un mandato de la más alta jerarquía jurídica que nos indique como una plomada hacia dónde debe caminar todas y cada una de las políticas públicas. Y creo yo que el reconocimiento constitucional tiene que ir aparejado también con la instauración de una lógica de interculturalidad. No una lógica de multiculturalidad donde nos reconocemos y nos miramos de lejos, nos toleramos y nos vemos folclóricamente. No, una lógica de interculturalidad como diálogo abierto, empático, reconocedor, recíproco, que permita que esas visiones distintas confluyan de manera igualitaria, justa y se respeten de la misma manera. Y eso creo yo que es el gran desafío político que debería incidir en las cuestiones que estamos comentando, que hoy día diagnostica también el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Y de ahí en adelante, por supuesto, el desafío es ir ajustando la arquitectura estatal para poder ver lo que hoy día no ve, poder ver las autoridades tradicionales, poder ver el tejido colectivo más allá de las personas jurídicas, de las comunidades indígenas, poder ver que tenemos sitios de significación cultural que tienen, por supuesto, un peso específico en lo sagrado y espiritual de cada una de las comunidades, que no son simples inmuebles con rol de avalúo fiscal que están en propiedad privada de un sujeto. Y por supuesto, ver que más allá del dominio privado, exclusivo, excluyente, hay una territorialidad que está anclada no en el individualismo propio de la propiedad, sino en el tejido colectivo y la vivencia que se da en los respectivos territorios, que por norma va a ser distinta porque no hay territorio igual a otro. Y cuando eso se entienda, yo siento que es perfectamente posible andar un camino de ajuste progresivo del Estado, donde siento yo sí, y esto también me tomo de la Comisión Presidencial para Entendimiento, creo que dio en el clavo en esto, se requiere para poder ordenar a los diferentes actores que hay en el Estado, que exista un organismo de alta jerarquía que disponga y orqueste esto, dado que si no nos quedamos con los esfuerzos individuales donde, por supuesto, son muy importantes, pero no alcanzan a generar un ecosistema estatal que sea transversal en cuanto a justicia y altura. Y eso siento yo, por supuesto, que debería ser un Ministerio de Asuntos Indígenas que saque del Ministerio de Desarrollo Social la cuestión indígena, porque ya sabemos que esto no es un problema de rezago socioeconómico, esto es mucho, mucho más que eso, es un problema de entendimiento, cultura e implementación de políticas públicas que tiene mucho más de político que de asistencialista. Entonces, el componente político, creo yo, y con eso cierro, es clave, ¿ah? Acá también ustedes lo relevaron. Aparte de todo esto que hemos descrito, hay un componente de poder en la territorialidad que hay que reconocer. Y ese componente de poder es una dinámica propia de los grupos humanos que están asentados en el territorio y que no desconocen la soberanía estatal, pero deben funcionar, por supuesto, con reconocimiento de algunos espacios lo más sustantivo posible, ojalá, donde ese poder interno basado en la cultura, basado en la relación ancestral y basado, por supuesto, en el entendimiento del Estado unitario, funcione. Y creo yo que ese es el gran desafío. Ya vimos en un intento constitucional que la plurinacionalidad, Chile dijo que no, y acá hay que respetar la democracia. Yo siento que bajo ello puede perfectamente levantarse soluciones intermedias que permitan que este componente territorial intrínseco necesario, que es el componente de poder, de ordenamiento interno, de autonomía, tenga cabida, por supuesto, y tenga una cabida que sea justa con las cosmovisiones en cada territorio. Eso,
muchas gracias. Disculpen el traspié con la conexión al inicio y espero no haber sido muy latero. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Interesante que claro, hay una relación hay un cruce, ¿no? Entre lo que tú planteas sobre la importancia de la confianza, ¿no? De restituir confianza, fortalecerla, junto que también lo que planteaba Romina, que nosotros lo planteamos en el documento como esta dimensión metodológica ética, ¿no? Que aparece todo el tiempo, ¿no? De cómo respetar, cómo reconocer que hay protocolos, que hay relaciones, que hay palabras empeñadas, que hay promesas, ¿no? Y eso es justamente lo que ha hecho tan difícil la relación del Estado chileno con los pueblos, ¿no? Es decir, esa falta de reconocimiento de esa dimensión epistémica, pero también ética, ¿no? Que ha dificultado mucho ese- esa vinculación, esa idea de avanzar hacia una interculturalidad ética que también está vinculada con el poder, finalmente, ¿no? La diferencia, como tú también mencionabas, la interculturalidad funcional, como se denomina, está más bien media folclorizante, que se reconoce, pero más bien de imagen, pero hay que ir avanzando justamente en las dimensiones de lo que tú ibas planteando y que también Romina ha ido experimentando, ¿no? Como de una forma en el municipio Alto Biobío, de una forma de la práctica, cómo se ha ido articulando el municipio. Eh, yo quisiera preguntar, abrir la palabra si las personas que nos acompañan esta tarde, hay algunas que participaron también en las conversaciones, si alguien quisiera comentar, hacer alguna pregunta a nuestros comentaristas también, la pantalla está abierta. Agradecer también su interés. Eh, Marzo es siempre muy complejo y estar a esta hora aquí compartiendo el lanzamiento del documento también lo agradecemos de forma muy especial. No hay comentarios o preguntas. Eh, bueno, quizás podríamos hacer una vuelta breve, ¿verdad? Como para ir cerrando, pero yo quería preguntarles también a ustedes cómo visualizan, y esto quizás también va para la presidenta del Consejo, cómo visualizan que se podría seguir avanzando en esto, ¿no? Porque este documento es una forma de reconocer esta idea de los, digamos, la gestión territorial indígena, distintos modelos, experiencias, cómo ir fortaleciendo en esta relación con las distintas instancias del Estado este tipo de experiencia. ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Por dónde deberían ir los esfuerzos, el trabajo de distintos actores, ¿no? En esa relación de fortalecimiento? Les dejo la pregunta, o no hay mucho más que avanzar en esto. ¿Cómo lo ven? Bien. Álvaro, sí, Yo puedo comentar, Walter. Mira, sí. yo siento que en esto, voy a colocar un ejemplo, ¿ah? Es análogo a cualquier otro tema para el aparataje público, ¿ah? Por ejemplo, implementación de las políticas de género. En un principio, cuando hablábamos de género, teníamos funcionarios que entornaban los ojos y los colocaban blancos. Era como que le estuvieran hablando en un idioma marciano, ¿ya? Y no entendían nada. Y creo yo que, tal cual como en cualquier ámbito, para poder aplicar tenemos que entender. Y yo creo que una de las grandes enseñanzas de las políticas públicas indígenas ha sido entender para después pensar y diseñar, no al revés, ¿ya? Y creo yo que con los funcionarios, que somos los operadores, el Estado son personas al final del día operando los instrumentos, esto es también análogo en el sentido de que en los diferentes ministerios, en los diferentes servicios, para poder entender esto que estamos hablando, se requiere un plan de difusión, de capacitación, de talleres que permitan, ojalá no solo desde la teoría, también en la práctica, de visita a los territorios, de vivencia, que podamos llegar a entender que hay formas distintas de habitar y vivir Chile que las que se dan en la urbanidad y a las que estamos acostumbrados. Y cuando uno ha ido a los territorios, y Romina lo decía, esto puede verse como una bendición que sorprenda y apasione, o puede ser una cuestión que en realidad te golpee y te desestabilice. Bueno, hay que llegar a que a todos los que estamos involucrados esto lo podamos entender y nos apasione.
Y para eso tenemos que entenderlo y vivirlo. Entonces, siento yo que eso es clave. Y ese plan debería ser, tal cual como las políticas de género, algo majadero, obligatorio, persistente en el tiempo, para que en un momento nos sentemos y todos estemos hablando el mismo idioma. Y creo yo que esa es la clave. Por lo tanto, estas son las primeras piedras, pero de primeras piedras están hechos todos los edificios. Entonces, siento que hay que empezar, los caminos se empiezan con el primer paso, dicen. Entonces, es un camino que hay que andar, pero es un desafío de mediano plazo, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Romina, Paola, ¿quieren compartir su visión? Dale, Romina. Y sí, completamente de acuerdo con Álvaro. En realidad, creo que, como partí diciendo, el conocer es lo fundamental. Creo también que hay que, si uno está trabajando en una región, ya que estamos divididos por regiones, por provincia, tenemos que tratar desde todos los funcionarios públicos, tratar de ir a los territorios, sobre todo de lo que estamos hablando de las comunas indígenas, porque de otra manera no lo vamos a entender. O sea, yo sé que ahora la parte urbana se puede entender desde de estas conversaciones online, desde visualizaciones, desde videos, desde otra perspectiva, pero en la cosmovisión indígena es súper complicada entenderla fuera del territorio. O sea, la forma de vestir, como decía yo, la forma de moverse, la forma de llegar, por ejemplo, si te invitan a un lugar a conversar, el tiempo que se toman en la conversación, cómo ellos, eh, entre ellos, se comienzan a hablar, a interpretar, todo tiene un aprendizaje. Entonces, si uno no lo vive, o sea, si el funcionario público, porque decidió trabajar en cualquier estamento, también tiene que haber una coordinación. Tenemos, como decía Álvaro, estar todos como y ser enfático y estar todos para el mismo lado, porque si no vamos a conocer, por ejemplo, los funcionarios nuevos, los que llevan mucho tiempo, muchos trabajan a lo mejor mucho en escritorio, no, ¿para qué voy a ir? Y la cuestión, pero hay algunos que trabajan en decisiones súper importantes como la planificación territorial, por ejemplo, en el MIMBU. Entonces, hay que hacer un poco de eso, de salir del escritorio de su espacio de confort e ir a un espacio que puede sorprender, puede chocar, no sé, puede ser distinto, pero si no lo entendemos, no lo vamos a poder aceptar, trabajar, compartir, vivenciar y hacer como lo mejor posible para que esa gestión del territorio se pueda concretar. O sea, y tiene que ser desde ello. O sea, nosotros no tenemos que decir aquí, miren, nosotros venimos con esta visión, ¿ustedes qué opinan? No, tiene que, ojalá salir desde las bases, desde de la reunión con la comunidad, desde las personas, desde no entender el idioma, es tener ese tiempo también, porque muchas veces las personas que vienen desde afuera, no, es que tengo una hora para ir y volver. Es que en una hora no vas a ir y volver y tampoco vas a poder conversar. No, es que no tengo más, pero quédate acá. No, es que no pedí, pero para la otra. Y nunca hay una otra. Entonces yo lo he vivido bastante en esto. Hay algunos que sí, muchos que sí, que ya empezaron a comprender y por eso se enamoraron también quizás del Alto Biobío, como los del Plan Buen Vivir, como algunos de Servicio País, como los que están trabajando estos documentos, que yo lo creo así, pero hay otros que también les impacta y quizás pueden delegar también si no forman parte o no perciben o no sociabilizan con esta forma de vida o esta forma de pensar, porque puede ser también, o sea, vivimos en un mundo acelerado y a lo mejor el tiempo que se demoren en conversar y en llegar a una solución y en establecer, ya queremos o no queremos esto, para ellos sea demasiado, se dilata en el tiempo, también y se puede delegar, pero tiene que haber ese, ese ir al territorio y comprender lo que está pasando. De ahí ya podemos empezar a quedarnos quizás más quietos y no salir del espacio y tratar de diseñar y concretar cosas, pero
en las comunidades indígenas, todas, por lo que yo leí, por lo que yo me di cuenta, conozco algunas, pero no todas las que me sorprende también la zona urbana. Yo conozco muy poco de las comunidades indígenas en la zona urbana. Eh, toda esta comprensión de que todavía existe esa memoria, ese pasado, como decía Álvaro, todo lo que conlleva a tener la visión de cómo quiero yo mi espacio, mi habitar, mi territorio, mi mundo, cómo me muevo. Y eso es súper importante, encuentro yo, de establecer y enfatizar y tener, ojalá, un ministerio, como decía Álvaro, y tener todo lo que constitucionalmente, todo lo que sea necesario, porque no lo vamos a sacar. O sea, no lo vamos a sacar de ahí a los pueblos originarios, no los vamos a mover a los pueblos originarios. Los tratamos de bajar un poco la guardia con el asistencialismo, entregando, pero no se pudo bajar así. Y ahora tenemos que comprenderlos de alguna manera y como yo también lo he vivido en este último tiempo, en este último gobierno, se ha tratado de hacer y se ha tratado de ir más a terreno y se ha conversado con las comunidades y con los pueblos originarios, pero encuentro que es como la partida, como que te abrió este mundo, como esta sintetización del documento, lo que hablamos con la Paola la otra vez cuando nos encontramos en Concepción, lo que están haciendo como desde la ciudad también, todas estas cosas para nosotros son súper importantes como comuna también indígena, o sea, como comuna de mayor porcentaje de territorio y de personas y hablantes indígenas. Muchas gracias, Romina. Paola, ¿quieres dar tu comentario? Quizás Vilma que también hable levantó Vilma la mano. primero, Que ahí, quizás ¿sí? mejor que diga Vilma. Yo tengo algo que decir sobre el tema de la institucionalización del enfoque de género, pero mejor que hable Vilma y después puedo decir algo yo. Ya. Gracias, Paola. Bueno, solamente un comentario cortito y es felicitarlos a todos por este trabajo, porque la verdad es que es un tema que se necesita mucho y la verdad es que al lugar que fueres, haz lo que vieres. Es lo primero que uno se le viene en la cabeza cuando visita a una, no sé, otra familia o otro lugar, otra ciudad, otro país. Entonces, se nos olvida un poco ese tema y cuando vamos a un lugar que no, en el cual no conocemos las costumbres, la verdad es que lo primero que uno hace es respetar y tratar de aprender. Yo he tenido la suerte de estar de los dos lados. En este minuto estoy representando a la Cámara Chilena de la Construcción en la Comisión Rural y soy arquitecto también, pero en este ir por la vida me tocó estar de director de obras de la Municipalidad de Osorno, que es una gran ciudad y el tema urbano es súper importante y ahí aprendimos harto. También en Puyehue antes, que está justamente en el mismo eje hacia Argentina, y ahora que terminé una etapa de ser presidenta de la Cámara de Osorno, me fui voluntariamente a ayudar a la Municipalidad de San Juan de la Costa porque le faltaba director de obras por 3 meses. Y San Juan de la Costa es un lugar precioso de la provincia de Osorno, ojalá lo puedan conocer los que no han ido, porque ahí tenemos una comunidad huilliche importante, y como dice Romina, la verdad es que uno no va 5 minutos, o sea, yo sé y aprendí y me encantó, porque el viaje de Osorno hasta San Juan de la Costa, por lo menos de una hora, uno ya se va adentrando en un territorio que es maravilloso, y tú dices, aquí, el que vive acá y es capaz de vivir en invierno sin agua y en verano sin agua, o sea, tenemos mucho más que aprender nosotros que en enseñar nada. Y cuando teníamos que tener reuniones con las comunidades, nos dábamos el día completo y la verdad es que era un placer. En esos 3 meses yo creo que he sido lo más feliz que en los últimos 10 años. O sea, de verdad, el convivir con las personas, con ese respeto que tienen por uno cuando van a la municipalidad, aunque sea chiquitita, el respeto que demuestran por los funcionarios públicos en general y todo lo que hacen ahí, este trabajo en equipo, de que son bomberos, son choferes, son enfermeros, son profesores, hacen de todo. Para mí fue un ejemplo maravilloso y no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces, lo que ustedes están haciendo ahora, yo creo que, pucha, no sé, será algún tapiz inicial, pero yo creo que si más gente se enamorara de este sistema de trabajo, de conversación y que estuviéramos dispuestos a bajar un poco al nivel de aprender de las costumbres que ellos tienen, no tendríamos los problemas que tenemos para aprobar los planos reguladores, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque las oposiciones que se generan tienen algún fundamento, pero si hablamos idiomas distintos,
nunca nos vamos a lograr entender. Entonces, yo creo que si logramos comunicarnos como corresponde, ustedes encuentran la forma de hacerlo y de que esto de alguna forma se visibilice desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, en los territorios, crear estas instancias de trabajo conjunto para generar las confianzas necesarias para poder avanzar en el desarrollo de nuestros territorios, sería fantástico. No, simplemente mostrarles mi admiración y respeto por lo que están haciendo, así que eso quería comentar. Gracias. Vale, muchas gracias, Vilma. José Julián, también levanto la mano si quieres compartir tu Cordial palabra. saludo. ¿Allá es tarde o noche? Estamos en tarde, son las 6, van a ser las 8 de la noche y está atardeciendo. Bueno, yo les hablo desde la República Dominicana. Soy colombiano. Mm, Lástima no haber podido ingresar, pero tuve problemas de conectividad. Yo soy ingeniero comercial, especialista en gerencia de proyectos y tengo una maestría en desarrollo regional y planificación del territorio. Recientemente fui director de la Oficina de Planeación e Infraestructura de un municipio que se llama Florida Valle del Cauca y está ubicado en Colombia. Y quiero contarles una experiencia que me parece positiva, pero importante también dejar una reflexión frente a todo lo que están hablando de la incidencia de la jurisdicción indígena dentro del componente del desarrollo del territorio. Por allá en el año 2022-2023, tuve la posibilidad de impartir a través del Ministerio del Interior de Colombia una cátedra de autonomía territorial y gobierno propio. Y ahí tuve la posibilidad de conocer de manera muy profunda los elementos del Consejo de Gobierno de las comunidades indígenas y también la cosmovisión y la forma como ellos interpretan el territorio y también interpretan las luchas y el poder que durante siglos han gestado, por así decirlo, en la comunidad aguas, como le dicen a ellos, a los blancos, a los que no son de su raza, por así decirlo. Entonces pude interiorizar eso. Pero posteriormente, ya en el ejercicio como secretario de Planeación e Infraestructura, me pareció interesante la mezcla del conocimiento como ciudadano frente a la autonomía del gobierno propio y los planes de vida frente a la articulación de esos planes de vida del componente de los planes de desarrollo de los gobiernos territoriales, en este caso del gobierno del 2024 al 2027. Y básicamente la experiencia se puede resumir en dos elementos. La primera, la desbordada necesidad para cubrir la inequidad social de las comunidades indígenas frente a actores que en su momento tenían la capacidad de representarlos, en este caso los gobernadores indígenas, que son los alcaldes menores, los gobernadores menores y los gobernadores mayores, con desconocimiento total de cómo opera el sistema público, en este caso para la confección y el diseño de los instrumentos de desarrollo, en este caso pues la parte presupuestal, y también la ausencia por parte de los servidores públicos y el desconocimiento de esos planes de vida y cómo esos se articulan a la construcción presupuestal. Entonces, esas dos reflexiones básicamente para preguntar cómo han logrado manejar o cómo lograron articular o cómo lograron evidenciar en este documento que me parece supremamente interesante y ojalá se pueda replicar a toda América porque pues la dificultad con las comunidades indígenas es a lo largo y ancho del continente y especialmente en Sudamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, José Julián. Sí, las experiencias que hay en Colombia, en otros países, ¿no? Son experiencias muy interesantes de aprendizaje para nosotros. Lo mismo que en Bolivia también hay experiencias muy importantes. Eh,
yo creo que en una etapa superior, etapas posteriores hay que ir generando esos diálogos regionales, ¿no? A nivel de Sudamérica, que hay realidades muy distintas, pero que son muy nutritivas en esa conversación. Bien, yo quería, Paola, darle la palabra a Paola, y quizás Sí, también Paola sí. podría ir cerrando. Sí, muy breve, que creo que lo que hemos visto que cuando fuimos pensando este documento, la idea original era, como yo soy maximalista y se burlan de mí, era hablar con todos y de todo y hablar con todo el mundo y aprender de lo que están haciendo las comunidades, pero era un trabajo muy grande. Y se nos fue ocurriendo esta idea de la gestión territorial indígena como una forma práctica de poder entender lo que se está haciendo y a lo que ha devenido, cuando ya está cerrado este documento, es que creo que es un campo que no existía, no existe como un campo de trabajo y se nos ha hecho muy interesante en torno a la pregunta de cómo seguimos. Creo que hay que armar este campo, hay que desarrollar el campo, hay que nutrirlo, no necesariamente con un documento y con llenarlo de metodologías, como dice Álvaro, no es eso, ¿no? Es ir dialogando, es presentándolo, es hacer vivo un documento y ampliarlo más allá de lo que es ahora y darle carne, ¿no? De qué es lo que se entiende, qué es lo que es, cómo aprendemos de las comunidades, de lo que ellos ya hacen y esto cómo nos puede servir y ayudar también en mejorar cómo entendemos a otras comunidades. Y en ese sentido creo que lo que planteas, Álvaro, sobre el tema de género, hay una discusión muy grande y ahí está Paula también. Mañana, de hecho, vamos a hablar sobre los cuidados. Creo que en el ámbito de la institucionalización del enfoque de género, que la fuerza que tuvo en los años 90 fue muy importante. Y cuando hoy revisamos cómo fue eso, no fue ni lineal, ni simple, ni fácil, ni solamente como ya se incorpora y esto es lo que hay que hacer. Fue muy complejo, con unas entradas por distintas partes, desde lo jurídico, desde los conocimientos, desde los estudios, desde las metodologías, desde el financiamiento, los recursos, los procedimientos y mucha escucha. Y algunas veces iba para adelante y muchas veces para atrás. Ha habido una crítica importante de los procesos que sucedieron en los 90. Y también creo que hay algo fundamental ahora que estamos trabajando mucho con los temas de los cuidados. em, el tema ético ha empezado a surgir de manera importante y cómo vamos reconociendo que la acción de las comunidades, los activistas, los dirigentes que han estado presentes en las luchas de género han sido fundamental para las discusiones que tenemos hoy. Y en ese sentido, en este ámbito de la gestión territorial indígena, es por eso es tan importante reconocer qué es lo que están haciendo de hecho y valorarlo y aprender y entender que son muy distintas y no hay una manera, sino que hay muchas. Y en ese sentido creo que a nosotros como consejo hay discusiones que hemos logrado instalar. El concepto de pertinencia, por ejemplo, es algo que hemos trabajado muchísimo y lo estamos tratando de incorporar en distintos ámbitos. Hemos hablado mucho de interseccionalidad, hemos tratado de incorporar la mirada de los cuidados, pero claro, hay gestiones que vienen a futuro que creo que es importante, en este caso, con lo que estamos hablando hoy en día, que no hay un camino, sino que hay muchas formas en que esta mirada de la gestión territorial indígena puede tener distintas formas, tal como menciona Vilma. Me imagino estar en un rol en la Cámara Chilena de la Construcción es un aspecto que también son consejeros. Nosotros el diálogo que hemos podido tener con la Cámara ha sido superior a lo que yo me habría imaginado, ¿no? De la apertura que hay de escuchar pero también en los roles como los que tienen en direcciones de obras o asesorías urbanas o lo que hace Romina, yo creo que hay muchas partes donde esta forma de entender la gestión territorial indígena tiene cabida y yo espero, así como dice Walter, que podamos seguir trabajando en esto y que el Consejo también se mantenga con esta mira y con esta apertura que para nosotros ha sido muy importante poder incorporar en la planificación urbana, que es tan cerrada y que habla mucho de solamente de normas, hablar de una gestión territorial ya es un cambio. Así es que no fuimos los únicos, sino que hay muchas personas hablando de esto en Chile y así es que es algo que va a ir por distintas partes y agradecemos mucho, Álvaro, que la CONADI nos haya apoyado en este proceso, pero también a nuestros otros consejeros que son parte también de estas discusiones y que haya una irrigación, ¿no? Como dice Vilma,
en distintos ámbitos, ¿no? Que no seamos los únicos, sino que mientras las personas empiecen a hablar de estos temas, es que se empieza a incorporar en el lenguaje y en formas distintas de hacer gestión territorial, urbana, territorial, indígena. Eso, Walter. Creo que Miriam Vale. levantó la mano. Sí, Miriam Col que levantó la mano. Miriam, ¿puedes compartir Miriam tu...? participó en las distintas... Sí, Sí. participó en parte también de las autoras del documento. Miriam, parece que no. Ya, ahí está, que no le Ahí podía sí. dar el... Ah, ya, ahí está. Sí, bueno, agradecer la invitación y bueno, mi nombre es Miriam Colque, yo soy parte de una comunidad indígena, soy parte de la directiva de la comunidad indígena Aymara de Jaña, de la región de Tarapacá, la comuna de Huara. La verdad es que este documento nos hace bastante sentido porque nosotros estamos hablando de esto, de la planificación territorial indígena en el resguardo del territorio. Entonces, es algo conceptos que no escuchaban antes la comunidad, pero ahora le hace mucho sentido, sobre todo a que estamos como comunidad indígena, estamos resguardando un territorio y se nos está escuchando ahora para esta planificación eh, de esta gestión territorial. Por ejemplo, ahora hace poquito estábamos hablando de identificar los deslindes de nuestro espacio territorial, que no lo teníamos claro, que los antiguos lo tienen claro, pero nosotros, bueno, la nueva generación no lo tiene tan claro porque no lo ha caminado. Entonces, es importante identificar el territorio y también incluirlo en esta gestión nacional que pueda incorporar a los pueblos indígenas con sus territorios, con la riqueza cultural que tienen, con el valor de los sitios patrimoniales que son lugares de historia, son invaluables, yo les decía a la gente de la comunidad, y que ahora los servicios públicos como la CONADI y otros más estén entendiendo que el territorio no es solamente la casa, sino que es todo un espacio de significación cultural. Eso es súper importante y que estén entendiendo también que las construcciones que se pueden hacer dentro del territorio, no es lo mismo hacer una casa de madera o de material concreto en la ciudad que en una comunidad, en que las comunidades son de piedra o son de barro, los techos son de paja, son distintos. Entonces, son distintos porque soportan el clima en el que están, soportan el frío, soportan la lluvia, soportan todo y dan este buen vivir para que se siga manteniendo en el territorio. ¿Podemos juntar las tecnologías? Sí. Complementarlas, totalmente de acuerdo, porque estamos en otras épocas y la gente ya está más modernizada, pero también no tenemos que perder esta esencia. Así que yo estoy súper contenta de este documento, de haber aportado un granito desde una mirada indígena. Espero que se siga incorporando una mirada, porque la verdad es que es súper importante que esté en los servicios públicos o como apoyo en la planificación territorial, ya sea en la construcción, incluso en la planificación de cómo van a ir las casas o algunos lugares que se quieran incorporar, como las postas médicas, qué sé yo, la escuela. Otra infraestructura importante considerar la opinión de la comunidad, porque la comunidad te va a decir, en este lugar sí, en este lugar no, de esta manera, porque sale el sol, te va a dar el calorcito en la mañana, después en la tarde no va a ser tan frío. Entonces, yo le digo, la tecnología indígena tenía su ciencia, y yo creo que hoy en día estamos dándonos cuenta que esa ciencia es validada también por Occidente. Así que nada, súper agradecida y disponible también para cualquier situación o cualquier trabajo que quieran hacer a futuro. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Bueno, entonces con estas palabras yo iría cerrando, agradecerles a todas y a todos, a las personas que han participado. Vamos y también las reflexiones, ¿no? Yo creo que lo que hemos compartido con Álvaro y con Romina y bueno, y con el resto de las personas, que esto es un camino largo, y también muy contento de poder haber iniciado a ser parte de estas reflexiones desde la perspectiva de la planificación, desde el mundo de la planificación, porque hay otros ámbitos de trabajo que estas reflexiones están mucho más avanzadas, desarrolladas, pero desde el mundo de la planificación son temas que son relativamente nuevos, diría yo, y más aún en la dimensión urbana. La dimensión urbana es un campo que recién, ¿verdad?, se empieza a abrir a esta otra comprensión. Así que, nada, pues agradecer al Consejo también la posibilidad de haber hecho este trabajo, y yo espero
de corazón de poder seguir avanzando en esta línea. ¿Bien? Muchas gracias. Suelto, Gracias, Mari. gracias, Walter. Gracias a todos por venir. Chao. Sí.